ordenaron a la Fuerza Armada de Venezuela que esté en alerta máxima ante la jornada de protesta que convocó Juan Guaidó. Pidieron inspeccionar el material de orden público para el evento, incluir a los vehículos blindados de la Guardia Nacional Bolivariana y las escopetas, además de controlar a los propios colectivos chavistas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se prepara para la jornada de protesta que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha convocado para este martes y que consiste en una marcha que se dirigirá hasta la sede de la Asamblea Nacional. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo, giró instrucciones a todos los comandantes de las regiones de defensa integral y de las zonas operativas de defensa integral, para que se garantice la paz y convivencia ciudadana a partir de este momento y especialmente el próximo 10 de marzo, ante el llamado de algunos sectores desestabilizadores que pretenden generar situaciones que afecten el normal desenvolvimiento del país. Como siempre ocurre ante este tipo de eventos, el almirante solicitó que se haga un análisis permanente de la situación nacional y regional actualizada, manteniéndose informada la estructura de mando. Igualmente pidió que se mantuvieran alerta a unidades militares y policiales ante cualquier acción que pudiera significar un hecho irregular o ataque terrorista. Dijo que es necesario mantener el comando, control y seguimiento de las unidades militares y policiales que operan bajo su comando en sus respectivas jurisdicciones. Estar alerta. En las instrucciones libradas al alto mando militar ampliado se consideró que el análisis que ellos han realizado llegaron a la conclusión que Guaidó, a quien llaman diputado en desacato, podría crear al convocar concentraciones como la del día martes, darle continuidad a nuevas guarimbas que ocurren cada 3 años, como las del año 2014, 2017 y posiblemente 2020. También insistió en mantener el análisis de la situación actual de las empresas que tienen en sus jurisdicciones, tales como el Servicio Eléctrico Nacional, termoeléctricas, presas generadoras, petróleos de garantizar su funcionamiento. Por otra parte, las instrucciones del jefe del CEOFAM contemplan estar en situación de alerta por parte de todas las unidades militares el día martes 10 de marzo. Les piden no descuidarse ante personas que pudieran acercarse con fines de perturbar las actividades. La orden incluye que las unidades deben inspeccionar el material de orden público para el evento, que Juan Guaidó convocó para mañana, haciendo énfasis en incluir a los vehículos blindados de la Guardia Nacional Bolivariana. Controlar a los colectivos. Asimismo, las órdenes emanadas del Comandante Estratégico Operacional expresan que las escopetas deben mantenerse operativas. Por otra parte, solicita que los organismos de inteligencia deben estar activos buscando información ante cualquier movimiento terrorista que perturbe la paz del pueblo. En uno de los puntos de las instrucciones se resalta el control de los colectivos, lo que se entiende que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene pleno conocimiento de las actuaciones de dichos grupos y que incluso pueden estar recibiendo órdenes por parte de los funcionarios militares. En el caso de la SODI, capital, se plantea el cierre de algunas estaciones del metro de Caracas, específicamente aquellas que vayan al centro de la ciudad, que es donde está ubicada la sede de la Asamblea Nacional. Es importante destacar que les piden estar pendientes con algún francotirador para el día martes, que pueda ser empleado por elementos desestabilizadores. Desde ayer se ordenó estar en máxima alerta para el domingo y lunes. Les pidieron a la Red y Capital y a la SODI Miranda darle seguimiento a las poblaciones de Guatiré y Guarenas. Finalmente les piden mantener el despliegue antiguarimbas y antiterroristas. Por otro lado, el derrumbe del precio del petróleo es una estrategia para Venezuela, dice Juan Guaidó. El líder opositor Juan Guaidó dijo este lunes que el derrumbe de los precios del petróleo es una estrategia para Venezuela que, además, afectará a aliados económicos del régimen de Nicolás Maduro. El precio del barril perdió más de 25% por la guerra de precios desatada por Arabia Saudita y Rusia, y los temores ante el retroceso de la demanda por el coronavirus.
y esa caída golpea de lleno a Venezuela, cuyos ingresos dependen casi exclusivamente de su menguada producción petrolera. En 30 años los precios no caían de esta manera. Es una tragedia, dijo Guaidó, jefe del Parlamento y reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países que consideran que el mandato de Maduro surgió de elecciones fraudulentas. Guaidó puso en duda la capacidad de reacción de la administración de Maduro en momentos en que el país está asfixiado por la hiperinflación y una imparable caída de su PIB. Durante años destruyeron a la industria petrolera venezolana, han destruido 2/3 partes de su capacidad productiva y destruyeron su capacidad de endeudamiento, expresó en rueda de prensa. Washington, en su respaldo a Guaidó, ha impuesto sanciones financieras contra Venezuela y su estatal petrolera PDVSA. No obstante, en referencia a países como Rusia o China, Guaidó apuntó que aliados económicos de la dictadura se verán afectados directamente y que ello podría golpear a un Maduro aislado. La producción petrolera de Venezuela cerró enero en 800.000 barriles por día, 25.000 menos que en diciembre. Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo, fuentes secundarias ubican el bombeo en 700.000 barriles por día. La oferta venezolana, que llegó a ser de 3,2 millones de barriles diarios en 2008, se ubica en 1,4 millones en enero de 2019. Expertos responsabilizan a Maduro y a su antecesor, el fallecido Hugo Chávez, por el derrumbe de la producción, el cual atribuyen a la falta de inversión y a la corrupción, pero el chavismo denuncia una guerra económica, profundizada por las sanciones de la Casa Blanca. A finales de febrero, Maduro designó nuevos directivos en áreas clave de PDVSA en una reestructuración frente a lo que llamó una agresión imperialista. Pese a los cambios, el presidente de la compañía, Manuel Quevedo, ha mantenido su cargo. En tanto, para este martes se esperan en el país 2 marchas, una convocada por el oficialismo y otra liderada por Guaidó, que tiene previsto empezar a las 10 de la mañana. Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela, dijo que tienen que reactivar la presión interna y que buscan poner en un dilema a Maduro ante la activación de un pliego nacional de conflicto, que reúne las demandas de los sectores adversos al régimen. Empleados de embajadas del régimen rompen el silencio y desnudan a Maduro. Desde trabajar en negro o sin papeles hasta dormir en las instalaciones de las embajadas y consulados de Venezuela en distintos países, hacen parte de las calamidades que deben pasar estos funcionarios que aún están a cargo del régimen de Nicolás Maduro. Esther, nombre ficticio creado para mantener en resguardo la identidad del declarante, es empleada de una de las embajadas de Venezuela en el exterior y con lamentaciones reveló lo mal que la están pasando en la actualidad, pues hace más de 11 meses que no cobran sus salarios. La gente nos tacha de cómplices del régimen, pero lo cierto es que más del 70% de los empleados están en embajadas tienen más de 20 años de servicio al Estado. No somos enchufados como es el caso de los altos funcionarios del régimen, nos reveló Esther a través de un contacto telefónico. La realidad de estos empleados públicos es que por hacer vida en el exterior, todas sus cuentas por pagar son en divisas y no en bolívares, con lo cual es mucho más cuesta arriba para ellos saldar esas deudas, ya que el régimen no les paga sus salarios. Casi todos vivíamos alquilados en apartamentos que ya no podemos costear y la solución del régimen fue enviar a los funcionarios y a sus familias a vivir dentro de los consulados y embajadas que de por sí, por la falta de presupuesto y mantenimiento, tienen filtraciones y cuando llueve caen goteras, relató Esther. Para sorpresa, o no de muchos, estos funcionarios se declaran en contra de las actuaciones del régimen madurista, pero aseguran no tener otra opción sino la de seguir adelante jugándole en contra a Nicolás Maduro. Otra situación denunciada durante la entrevista fue el hecho de que el régimen de Nicolás Maduro y quienes sí trabajan a favor de él amenazan constantemente a los trabajadores. Nos dicen que si hacemos pública esta situación nos van a despedir, no nos darán liquidación y tampoco nos van a pagar los 11 meses adeudados, dijo la funcionaria activa. Esther asegura haber conversado con muchos de sus compañeros y ella asegura que el descontento es tan evidente que los funcionarios ya ni van a trabajar.
Tal es nuestra situación que hace más de 2 años nos quitaron el seguro de salud que teníamos y hasta hace poco nos activaron uno que es ruso y solo cubre ciertos accidentes. En caso de que hubiese que usarlo, tenemos nosotros que desembolsillar el dinero para luego recibir el supuesto reembolso, dijo Esther. Para esta empleada pública el mensaje para el régimen es contundente. No cuentan con nuestro respaldo, somos fieles a nuestras familias, principios, valores y sobre todo a nuestro país y por ello tratamos de resistir. Nosotros estamos igual que muchos migrantes venezolanos. También hemos tenido que servir copas en bares, trabajar de madrugada y hasta no tener un techo en el que dormir. Hugo Chávez y Nicolás Maduro nos han destruido a todos, concluyó Esther en su contacto telefónico con nuestro equipo de prensa.